¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 25 de junio, es que se produjeron ataques terroristas en la República Rusa de Dagestán. Se trató de ataques contra dos iglesias ortodoxas, una sinagoga y un puesto policial en dos ciudades de esa república, incluyendo Mahachkala, que es la capital. Al menos 20 personas murieron, más de 15 de ellas policías, y entre los civiles asesinados hay un sacerdote ortodoxo. Las fuerzas de seguridad batieron a 6 de los terroristas atacantes, y este es el mayor ataque terrorista en Rusia desde que en marzo pasado, digamos, un ataque contra un concierto en los suburbios de Moscú produjo 145 muertes. Entonces, la filial afgana del autodenominado Estado Islámico se atribuyó el ataque, y aunque en esta ocasión esa misma organización saludó lo ocurrido, no lo reivindicó. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, sería la rama del Cáucaso Norte del Estado Islámico la autora, apreciación con la que yo tendería a coincidir, hasta donde conozco el tema. La segunda noticia es que la Organización de Defensa de los Derechos de los Niños, Save the Children, elaboró un informe que indica que 21.000 niños han desaparecido en Gaza. Muchos atrapados bajo los escombros, es decir, muertos probablemente, o en fosas comunes sin identificar, con daños causados por las explosiones que los han hecho irreconocibles, o detenidos por Israel bajo la fórmula de detención administrativa, que implica que no se formulan cargos ni el tema de las acusaciones que pudieran existir y visto por un juez, o simplemente perdidos en el caos de la guerra, ¿no? Según el organismo, muchos cuerpos de niños hallados en fosas comunes, cito, muestran signos de tortura. La organización además estima que unos 17.000 niños han quedado solos, huérfanos o separados de sus padres ante los constantes desplazamientos forzosos a los que se ve sometida la población de Gaza. En Cisjordania, según Save the Children, unos 250 niños palestinos han desaparecido. Lo más probable es que la mayoría de ellos bajo el régimen de detención administrativa que Save the Children hace notar es ilegal porque no respeta normas elementales de debido proceso. Finalmente, la tercera noticia es que Milei se reunió con Scholz, el canciller, es decir, jefe de gobierno alemán. La reunión fue para tratar temas bilaterales, incluidos temas económicos, energéticos y de protección global del clima. Milei, cuando era candidato, dijo que el cambio climático era una confabulación de grupos de científicos que tenían una agenda de izquierda, aunque parece que ha cambiado por lo menos la posición de su gobierno, si no la suya personal, desde que accedió a la presidencia. Además, acordaron que el pacto entre la Unión Europea y el Mercosur debe completarse rápidamente. En realidad, el obstáculo son países como Francia que se niegan a ratificarlo. Y Scholz dijo que apoyará el pedido de Argentina para ingresar a la OCDE, organismo al que, como van las cosas, probablemente no ingresemos nosotros antes que la Argentina, pese a haber postulado antes, si mal no recuerdo. Y hablaron también de las reformas en marcha en Argentina. Hay un comunicado en donde Scholz, o su oficina, dice que el canciller subrayó que desde su punto de vista deben ser criterios importantes la compatibilidad social de las reformas y la protección de la cohesión social, refiriéndose a las reformas en curso en Argentina. Esto es interesante porque es la primera vez que Milei se reúne de manera bilateral con un jefe de Estado de orientación socialdemócrata, dado sus diatribas contra otros jefes de Estado socialdemócratas como Pedro Sánchez y contra todo variante de la izquierda. Es un paso en la dirección correcta,
pero no se siguió el protocolo que existe en Alemania para visitas de Estado, que implica que después de la visita ambos jefes de gobierno comparecen ante la prensa local. Milei pidió que eso no ocurriese y sí habló más bien en Hamburgo, donde obtuvo el reconocimiento de la Sociedad Hayek, una organización presuntamente libertaria, pero que cuenta con miembros de la Organización Alternativa para Alemania, que ha sido expulsada de una de las bancadas de derecha radical del Parlamento Europeo porque su principal candidato a ese parlamento dijo que haber sido miembro de la CSS no lo convertía a uno automáticamente en un delincuente. Es como decir que pertenecer a una organización criminal como Sendero Luminoso no es en sí mismo un delito, ¿no? Comprenderán que eso es francamente inadmisible. Eh, bueno, en cuanto al tema de análisis, eh, Israel ha realizado dos amenazas muy distintas en sus implicaciones contra Hezbollah en caso de que se desate una guerra en el Líbano. Una guerra entre una milicia que participa del gobierno libanés, pero no es el gobierno libanés ni constituye las Fuerzas Armadas del Líbano, y el Estado de Israel. Eh, la primera amenaza es que en caso de guerra, Hezbollah quedaría totalmente destruido por Israel. La segunda es que quien quedaría destruido en todo o en parte es el Líbano. Y estas son dos amenazas, digamos, con implicaciones totalmente distintas. Cuando Israel dice que podría, digamos, destruir a Hezbollah en caso de guerra, la pregunta es si eso es realmente una amenaza verosímil, ¿no? Veamos lo que ocurre en Gaza. Vamos 9 meses de conflicto en Gaza. Jamás no ha sido destruido. Y Hamas es bastante menor como fuerza armada y tiene condiciones bastante más desfavorables que Hezbollah, ¿no? Hezbollah es mucho más importante como grupo armado y cuenta con condiciones mucho más favorables. Por ejemplo, Gaza estaba cercada por aire, mar y tierra desde 2007 por Israel, y aunque no controlaba el paso de Rafah, que ahora sí controla, con vecino de, o paso, digamos, fronterizo con Egipto, tenía capacidad de influir en las decisiones de Egipto sobre el paso fronterizo. En el caso del Líbano, Israel no controla ni el espacio marítimo, ni el espacio aéreo, ni las fronteras terrestres del Líbano. El Líbano tiene frontera, recordémoslo, con Siria, un país con una dictadura aliada tanto de Irán como de Hezbollah, que permitiría probablemente en caso de guerra el paso a través de su territorio de armamento con dirección al Líbano para ser utilizado por Hezbollah. De cualquier modo, Hezbollah no necesita en realidad mucha ayuda porque ya cuenta con arsenales ingentes de armamento que podría utilizar. Por ejemplo, para poner las cifras en perspectiva, la inteligencia israelí consideraba que Hamas contaba con entre 25 y 30.000 efectivos en armas en octubre de 2023. El cálculo más bajo en el caso de Hezbollah es de 45.000, y hay quienes sitúan el número de efectivos con los que podría contar Hezbollah en caso de guerra en 100.000, ¿no? Porque aquí se incluye a gente que trabaja en cuestiones logísticas que no son necesariamente de logística militar, pero podrían, digamos, empezar a operar en materia de logística militar en caso de iniciarse una guerra. El propio gobierno estadounidense, según un reporte de la agencia CNN, decía que creía que cuando menos algunas baterías del sistema de protección antiaéreo conocido como cúpula de hierro, con el que cuenta Israel, se verían abrumados por el lanzamiento de cohetes y drones por parte de Hezbollah y no podrían, por ende, destruir en el aire la mayoría de ellos. Acá hay que tener en consideración que mientras Hamas cuenta con cohetes sin sistema de dirección, con cargas explosivas relativamente pequeñas, de unos pocos kilos o cuando mucho un par de decenas de kilos de explosivos,
y con un alcance limitado. La mayoría de sus cohetes no supera los 20 kilómetros, tienen muy pocos que superen esa distancia. En el caso de Hezbollah estamos hablando de un contingente estimado en 150.000 unidades, sean cohetes, sean drones, es decir, aviones no tripulados, controlados por control remoto. Y los cohetes y drones de Hamas varían en su alcance. Son de corto, mediano y largo alcance. Tienen mayor carga explosiva que los cohetes con los que contaba Hamas, y los drones y parte de los cohetes de Hezbollah tienen sistema de dirección. Es decir, pueden ser apuntados hacia blancos bastante más específicos que aquellos a los que puede llegar los cohetes de Hamas, que son indiscriminados por naturaleza. Además, habría que recordar que Israel ya tuvo una guerra con Hezbollah en 2006 y el resultado no fue en lo absoluto promisorio para Israel, ¿no? Y que desde entonces, si acaso, los combatientes de Hezbollah cuentan con experiencia de combate en una guerra por momentos convencional, en otros momentos contrainsurgente en Siria. Participaron de la guerra civil siria del lado del dictador Bashar al-Assad. La amenaza de destruir el Líbano en todo o en parte, sin embargo, sí es una amenaza creíble. Primero porque Israel ya hizo algo así en 2006. En segundo lugar, las amenazas de Yoav Galant, ministro de Defensa israelí, de devolver al Líbano a la edad de piedra, o del primer ministro Netanyahu en diciembre pasado, de que convertiría en caso de guerra Beirut y el sur del Líbano en Gaza. O sea, no admite haber cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad en Gaza. Sin embargo, sabe perfectamente que todo el mundo entiende que eso es lo que ocurriría en la eventualidad de una guerra en el Líbano, porque ¿para qué amenazar con Gaza si Israel no ha hecho nada que viole el derecho internacional allí? Claramente no es por los éxitos militares, porque tras 9 meses de combate, estos continúan y jamás no ha sido destruido. Pero bueno, todo esto además deriva de una doctrina, la doctrina Dahiyya, que se dio a conocer precisamente tras la invasión al Líbano de 2006, es una doctrina de 2008, que debemos hasta hace poco miembro del gabinete de guerra de Netanyahu, Gadi Eisenkot, que básicamente argumenta que en casos de guerra simétrica, sobre todo en escenarios urbanos, Israel tiene que usar fuerza desproporcionada para que la población, al pagar parte del costo de la guerra en la que los involucra Hezbollah, se convierta en un mecanismo o un medio de presión contra Hezbollah, o en el caso de Gaza contra Hamas, para que no lancen nuevos ataques, ¿no? En eso consiste la doctrina Dahiyya, que como digo, se debe a alguien que fue parte del gabinete de Netanyahu. Mencioné que ya había ocurrido algo muy similar a lo que acabo de escribir en 2006. O sea, acá la paradoja es que en el plano militar a Israel no le fue nada bien. Hezbollah es hoy día mucho más poderoso que en 2006, pero lo que sí ocurrió en 2006 es que Israel destruyó buena parte de la infraestructura civil del Líbano, y eso podría volver a ocurrir en caso de guerra. De hecho, la doctrina de Ají, al hablar de fuerza desproporcionada, implica que no se atiene al principio de derecho internacional humanitario de distinción entre objetivos civiles y objetivos militares, cosa que tampoco hace por lo demás Hezbollah, en cuya respuesta ha hablado de que no habría límites de espacio o normativos en la eventualidad de guerra para las acciones de Hezbollah. Nuevamente, sin embargo, cuando uno amenaza con el apocalipsis, lo más probable es que quiere evitarlo, ¿no? Que no quiere una guerra en donde, si bien ninguna de las partes probablemente sería derrotada de manera concluyente, habría un daño mayúsculo en la infraestructura civil del Líbano, pero también de Israel en esta ocasión, ¿no? Ahora, yo no creo que en el caso del Líbano Hezbollah busque una guerra en este momento. El PBI del Líbano por problemas internos se ha reducido a la mitad de lo que era en 2019 y ahora se está iniciando la temporada de turismo, coincidiendo con
verano del hemisferio norte, lo último que querrían los libaneses es que el turismo colapse, ya está disminuyendo de cualquier manera, por el temor a una guerra, ¿no? Sin embargo, habría que decir que Hezbollah tampoco quiso la guerra de 2006. El propio líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, dijo que si hubiera pensado que al ordenar la captura de un par de soldados israelíes, la respuesta israelí iba a ser la que fue en 2006, no hubiera ordenado la captura de esos soldados. Que se hubiera creído que había el 1% de probabilidad de que los hechos desembocaran en una guerra como esa, no habría ordenado esa acción. Entonces, si bien hay razones para pensar que a Israel tampoco le convendría una guerra en este momento, uno nunca sabe con certeza cuál es la línea roja traspuesta a la cual la otra parte estaría dispuesta a escalar hasta el plano de una guerra generalizada. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.